Capítulo 6. La importancia de nuestros sentidos. El correcto uso de nuestros sentidos es fundamental para una efectiva visualización. Hoy en día la rutina ha creado unos mecanismos automáticos internos que nos permiten realizar operaciones casi de forma involuntaria, como robots, dejándonos llevar, clasificando rápidamente nuestros estímulos en nuestros reducidos casilleros mentales. Anulamos a nuestros sentidos. Estos mecanismos automáticos son útiles para establecer pautas con un criterio lógico, orientado a ganar tiempo en determinadas tareas para llegar a nuestros estresantes objetivos. Son muy comunes en la sociedad actual. Provocan que nuestros sentidos permanezcan pasivos ante estímulos entrantes. Nuestros sentidos han estado invernando, en cuarentena durante demasiado tiempo, perdiendo sensibilidad y capacidad para la percepción de detalles, atrofiando nuestra inteligencia sensorial. Insistimos de nuevo en nuestra premisa continua. Los niños son muy receptivos a toda la información sensorial. Les llama y apasionan los colores, los ruidos, los olores. Tocan todo, lo prueban. ¿Cómo despertar a mis sentidos? Volver a activar nuestros sentidos lleva su tiempo y requiere paciencia, pero es el momento de empezar a despertarlos. Empieza ya. Prueba ir al campo o a un bosque o jardín. En estos lugares encontrarás una cantidad inmensa de información sensorial muy variada. Olores, distintas gamas cromáticas, rugosidades, el sonido de los pájaros, el viento vista, inteligencia visual. Observa de cerca y con detalle los árboles, las hojas, los insectos. Olvídate de lo que te han enseñado. La mente, al identificar un objeto con alguno de los modelos mentales de su archivo, deja de atender a los pequeños detalles que lo hacen único en el universo. Dejar de etiquetar es muy importante para captar todos los matices que nos rodean y aprovecharlos para aumentar nuestra retención. Examina el color. Compáralo con otros colores, la textura, forma, tamaño. Compara unas flores con otras. Aprende a distinguir cada árbol, cada planta, cada flor. Dejemos de etiquetar todo como árbol, flor, planta. Apoyémonos en los sentidos para hacer único cada elemento. Tacto. Inteligencia sinestésica. Cierra los ojos. Palpa la rugosidad de las hojas, del tronco. Note su textura. La corteza está fría o caliente. Toma distintas hojas de árbol e intenta distinguirlas con los ojos cerrados. El borde de la hoja es afilado, peludo, blando. ¿Nota muchos nervios en la hoja? ¿Qué forma tiene? ¿A qué otras hojas te recuerdan? Olfato, inteligencia olfativa. Cierra los ojos y huele. ¿Puedes notar los matices más sutiles que flotan en el ambiente? Valóralo y busca la correspondencia entre el matiz y su origen. Intenta seguir algún matiz y comprueba si aumenta la intensidad. Memoriza el matiz sin llegar a etiquetarlo o clasificarlo todavía. Si asocias un olor a su catálogo o casillero primario de olores, no conseguirás otra cosa que simplificar todos los infinitos matices y sutilezas. Oído, inteligencia auditiva. Siéntate y cierra los ojos para evitar ruidos propios y concéntrate en los sonidos. ¿Oyes distintos pájaros? ¿Qué ramas está moviendo el viento? ¿De dónde procede el sonido? Sabor, inteligencia gustativa. Toma una fruta y pruébala como si fuera la primera vez. Saborea. Distingues los componentes y sabores que lo componen. ¿Es muy líquida? ¿Tiene azúcar? ¿En qué grado es amarga, ácida o dulce? En resumen, para desarrollar tu inteligencia sensorial o sensitiva. Prueba a permanecer pasivo, solo observa. No valores demasiado pronto. Tómate tu tiempo. No juzgues, porque generalizarás. El ser humano ha ido perdiendo sensibilidad debido a que su inteligencia sensorial ya no es imprescindible para su supervivencia. Hace miles de años, el ser humano necesitaba y desarrollaba mucho sus sentidos para cazar, cultivar, protegerse de sus enemigos.
Este proceso de despertar a los sentidos requiere de una inversión a largo plazo. Empieza poniéndolos a prueba constantemente. Alimenta los sentidos continuamente, con retos. Incorpora alguna de estas sensaciones de información sensorial en tus visualizaciones y asociaciones. Esto permite establecer nuevos vínculos en tu cerebro, aumentar el número de conexiones neuronales y modelar mejor los objetos. Esto conlleva una mejor capacidad para recordar. Ahora te toca a ti. Tu reto, reto. Ejercicios con información sensorial. Aprovecha tu día a día para darle más importancia al resto de tus sentidos que solemos tener olvidados. No te concentres solo en la información visual. Fíjate en las sensaciones térmicas de lo que toques, la rugosidad, la humedad. Huele las comidas. Intenta adivinar los ingredientes olfateando como si de un perro sabueso se tratase. Escucha el ambiente, el sonido de fondo. Distingue no solo los sonidos predominantes. Capítulo 7. Los sentidos y la asociación. Para poder entender cómo funciona el mecanismo de la asociación, antes es necesario conocer la estructura de nuestra mente y cómo trabaja. Todo lo explicado anteriormente veréis que las informaciones que recibimos a través de los sentidos se alojan en distintas áreas de nuestro cerebro. Si vamos a una frutería, la foto de la misma se aloja en el área visual, el sonido de la conversación con el frutero en el área auditiva, así con cada uno de los sentidos en su correspondiente área. Sin embargo, ¿el cerebro es capaz de reproducir la escena? Siempre filtrando esta información por nuestro tamiz individual y exclusivo propio de cada persona, de acuerdo a nuestro modelo mental que luego veremos más en detalle, creando un recuerdo único. Si 1.000.000 de personas entrasen en la frutería en el mismo momento que tú, tendrían distintos recuerdos cada una de ellas. La realidad no existe desde el momento en que cada uno la interpretamos y manipulamos a través de nuestros modelos mentales. En cada individuo existe una realidad distinta. Estos recuerdos de cada área concreta, gustativa, olfativa, visual, auditiva, táctil, se asocian entre ellos para grabar un recuerdo o imagen en nuestra mente. Por este motivo, al llegar a casa y volver a oler la fruta que acabamos de comprar, es probable que el cerebro, al reconstruir el recuerdo, pueda traer a la conciencia de la persona conversaciones producidas en la frutería. Debido a lo anterior, alguna vez os habrá pasado que al ver a una persona, os habéis acordado que teníais que decirle algo. También puede ocurriros que, al pensar sobre algo, os venga a la cabeza un recuerdo que no tiene nada que ver. Se debe a que ese recuerdo, ajeno a vuestro primer pensamiento, tiene algún elemento en común en determinado canal sensorial, puede que incluso inconscientemente. Puede que el sonido de una canción de fondo fuera el mismo, el olor de perfume fuera parecido, se repita una frase, etc. Determinadas fobias también se deben a las asociaciones. Por ejemplo, un miedo al mar puede deberse a una mala experiencia en el pasado durante la niñez. Desde entonces, aunque la persona no lo sepa, al ver el mar, interiormente le produce una angustia. El cuerpo, para evitar esa mala experiencia, se autoprotege generando un miedo o angustia ante esa sensación. Este mecanismo de autoprotección es el mismo que nos ha ayudado a sobrevivir durante estos años, pero en algunos casos puede volverse contra nosotros, como es el caso. El cerebro, cuando recompone un recuerdo, barre todas las áreas especializadas mediante el cuerpo caloso buscando información relacionada. Esto es lo que llamamos el proceso de asociación. Después de haber leído todo lo anterior, estoy seguro de que os dais cuenta del por qué es tan importante la asociación e implicación de los sentidos. Cuantos más sentidos estén implicados en un recuerdo, más fácil será recordarlo. Teniendo en cuenta la premisa anterior, es muy importante poner todos los sentidos en cualquier cosa que queramos recordar. Si queremos recordar una cita, podemos hacer uso de nuestra imaginación para recrear una situación donde pongamos todos nuestros sentidos. Un ejemplo,
Imaginemos que has quedado con el electricista el miércoles después de trabajar. Una forma de recordar esta cita es imaginar una situación donde se vean implicados la mayoría de los sentidos posibles, y si esta situación es exagerada, mejor que mejor, ya que al salirse de la normalidad, el cerebro no puede clasificarla como el resto. Podríamos imaginar que justo antes de terminar el trabajo, el electricista golpea nuestra ventana de un quinto piso y va montado encima de un rayo que deslumbra toda la habitación, sentido de la vista. Además, huele a quemado, sentido del olfato. Montamos a horcajadas, sentido táctil, en el rayo y salimos volando con un gran estruendo hacia nuestra casa, sentido del oído. Este es un ejemplo de recordatorio exagerando y añadiendo elementos anómalos para dejar una mejor traza en nuestro cerebro. Visualizar y asociar con información sensorial. Cuando vayamos a visualizar una escena, tal y como comentaremos en el siguiente capítulo, hay que intentar simular recoger la información desde distintos sentidos. Vista. Visualizar la imagen de la palabra según nuestros filtros. Olfato. Percibir los olores de esa palabra, si es que los tiene, tanto si son agradable como no. Oído. Oír los ruidos o sonidos relacionados o producidos con esa palabra. Tacto. Nota cómo es el objeto, sus rugosidades o líneas finas, textura, etc. Gusto. Saborea cómo sabría ese objeto si pasases la lengua. Sería salado, dulce, amargo. Es importante aportar al cerebro una gran cantidad de información multisensorial, aunque sea de forma simulada. Las sensaciones desagradables y negativas son más fáciles de recordar. Por ejemplo, si tienes que recordar el nombre de una flor, el recordar pasar la lengua por ella y su sabor amargo seguro que ayuda a recordarlo. Este procedimiento crea un mayor número de conexiones neuronales. Por ejemplo, si tuviéramos que recordar la imagen de un perro, nos tendríamos que preguntar, ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo huele su piel, su aliento? ¿Cómo ladra? Al acariciarlo, ¿qué sensaciones nos trae? ¿Es liso o tiene pelo? ¿Cómo sabe? ¿Está limpio o sucio? ¿Sabe a suciedad? Mediante estas preguntas, recogeríamos muchos detalles sobre el perro que nos ayudarían a plasmarlo como registro en nuestra memoria. ¿Cómo nos va a ayudar la asociación? La técnica mnemónica asociativa trata de buscar relaciones entre distintos conceptos para que al recordar uno, evoque al resto fácilmente y reforzando sus enlaces o eslabones. Todas las técnicas mnemónicas que estudiaremos en este libro para mejorar la memoria parten de la técnica asociativa. Es el pegamento que une y da forma a todas. La asociación es algo innato en nosotros, pero conviene reforzar ciertos aspectos para dar mayor fuerza a los enlaces entre los elementos, a recordar. Como ya hemos comentado en anteriores posts sobre la visualización, es importante aportar al cerebro el mayor número de información de los sentidos para tener asociaciones reforzadas. ¿Cómo empiezo? Sobre todo es muy importante reforzar con detalles el punto de partida, el ancla o anzuelo, ese punto desde el cual vamos a recordar toda la sucesión, donde nace la secuencia. Por ejemplo, si tenemos que acordarnos de comprar pan al salir del trabajo, nuestra imagen de partida podría ser visualizar una gigante barra de pan en la puerta de salida. Sin embargo, si usásemos esta técnica solo algunos días, deberíamos acompañarla de algún detalle que muestre esa diferencia entre un día u otro. Para recordar toda la secuencia, es muy útil imaginar una pantalla blanca de cine donde transcurre todo lo que imaginamos. Orden de la secuencia. Es muy importante no solo recordar los distintos elementos individuales, sino también recordar el orden de la secuencia.